Hola a todos, bendiciones. Espero que se encuentren muy bien, que tengan un excelente día. Y bueno, en el día de hoy vamos a continuar tratando el tema que veníamos hablando la semana pasada, y es acerca de la obra sobrenatural de Dios, o la manera sobrenatural en la que Dios siempre actúa y se glorifica en nuestras vidas. Y antes de cualquier cosa y de continuar, vamos a realizar una oración. Señor, te damos muchas gracias por este día precioso, hermoso que nos has regalado. Gracias por tu amor, gracias por tu favor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, por tantas bendiciones que nos das día a día, Padre de la gloria. En el nombre de Jesucristo, hoy nos disponemos para ti, Señor, para que seas tú, Señor Jesucristo, hablando nuestras vidas, para que sea tu palabra viva y eficaz, tocando nuestros corazones, Señor, y que seas tú poniendo en nosotros un corazón dispuesto a aprender de ti, Señor, a dejarse formar y a dejarse guiar por ti, mi Rey de Gloria. En el nombre de Jesucristo te bendecimos y te alabamos. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, iniciando en Mateo capítulo 8, versículo 23. Esta palabra habla acerca de Jesús cuando calma la tempestad. Seguramente ya muchos la conozcan, pero de todas maneras vamos a leerla porque es cortica, pero es preciosa. Entonces dice así, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¡Wow! Esto para los discípulos de Jesús fue algo asombroso, porque dijeron: ¿qué hombre es este? Que no solamente le obedecen las personas, no solamente lo siguen todos aquellos que lo escuchan y tienen la oportunidad de escuchar del Evangelio, sino que aún los vientos y el mar obedecen a su voz, y estaban maravillados por esto. Y saben que ya que estamos hablando de sobrenatural y de las cosas asombrosas que Dios hace, cuando yo empecé a conocer de Dios también tuve una experiencia sobrenatural, y donde vi la mano de Dios de manera sobrenatural y quedé asombrada y maravillada, porque lamentablemente nosotros pensamos que esos milagros y esas cosas asombrosas que sucedían solo las hizo Jesucristo hace muchos años, más de 2000 años, y solo la hicieron sus discípulos y solo estas personas, y que ya para este tiempo era imposible ver la obra de Dios de manera sobrenatural, y que ya para este momento o en este siglo en el que nosotros estamos es imposible ver cómo Dios obra de manera perfecta y maravillosa, y nos muestra que sigue siendo ese Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y ese testimonio que les quiero contar es que recién estaba comenzando a conocer del Evangelio en mi vida. Íbamos con unos líderes, un pastor y los líderes, camino a otro pueblo, y cuando íbamos por la carretera, nos dimos cuenta que una montaña se estaba incendiando y la gente estaba muy preocupada. O sea, todo el mundo y las personas en la carretera paraban porque las llamas estaban consumiendo la montaña, y era algo asombroso y aterrador, porque no era un fuego incontrolable. Habían realizado una quema porque necesitaban cultivar, pero resulta que se les salió de las manos esta quema y todo el mundo estaba muy preocupado. Y entonces me asombró, porque nos bajamos del vehículo en el que íbamos, y los pastores, el pastor y el líder, se miraron y dijeron: vamos a orar que Dios haga un milagro.
y se levantaron en medio de la carretera y con todo el mundo que estaba ahí parado, porque cuando algo raro sucede todo el mundo se para a mirar qué es. Entonces pararon el vehículo, se bajaron y se miraron y dijeron vamos a orar, y extendieron su mano hacia la montaña que estaba allí enfrente de nosotros y comenzaron a orar. Y fue algo tan sobrenatural y sorprendente para mí en ese momento, porque empezaron a orar por lluvia en una región en la que no llovía hace mucho tiempo, y sobre todo donde no se veía que estuviera haciendo como amago, sereno, que hubieran muchas nubes y, eso era que iba a llover igualito, pues, ¿qué tanto? No, estaba todo tan árido, tan seco y de una manera sobrenatural, cuando ellos extendieron sus manos y empezaron a orar por un milagro, por misericordia, por esas familias, por esos campesinos que estaban tan atribulados en ese momento, que Dios le ordenó a las nubes que lloviera, así como aquí donde dice que calma la tempestad. En este caso hizo que el fuego cesara. ¿Y cómo lo hizo? Con lluvia. Y fue asombroso y fue algo que para mí me impactó y me di cuenta que ese Dios que habla la Biblia de cosas milagrosas y asombrosas es este mismo Dios que tenemos en este siglo, en este momento, y en el que podemos confiar y estar plenamente resguardados, amparados y seguros en Él. Ese fue un milagro que a mí me asombró, y todas las personas que estaban ahí alrededor se maravillaban, y todos los que íbamos ahí, que éramos todas personas recién llegaditos a la iglesia, yo creo que ni siquiera habíamos hecho la oración de fe, sino que empezábamos a escuchar de la palabra hasta ahora, y nos quedamos maravillados por ese milagro que Dios había hecho. Y tenemos otra historia que nos narra la palabra de Dios, que se llama Jesús anda sobre el mar. Y la encontramos en Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman. Es decir que Jesús les dijo, vayan echando ustedes adelante, que yo los alcanzo ahorita. Los hizo subir en la barca y ellos entraron mar adentro. Y Jesús se quedó despidiendo a la multitud y luego orando. Y después dijo, yo los alcanzo. Ellos no se imaginaron cómo los iba a alcanzar, pero Jesús sí sabía cómo. Y él dijo, pues camino sobre el agua, facilito. ¿Qué me lo impide? Eso fue lo que ocurrió. Y los discípulos estaban en medio de una situación difícil, porque dice que el viento era contrario, es decir, tal vez estaba lloviendo y había mucha tempestad, tal vez los estaba zarandeando el viento muchísimo, y estaban asustaditos, que cuando vieron que algo venía caminando sobre el mar, dijeron que era un fantasma. Y vamos a ver qué sigue aquí. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo, ¿por qué dudaste? Es decir, Pedro, ya habías dado los primeros pasos sobre el agua, ya habías caminado sobre el agua, ¿por qué dudaste? ¿Y qué fue lo que le pasó a Pedro? Pues empezó a mirar para los lados.
y a decir, ¿y aquí qué? Y aquí me voy a hundir. Esta tempestad está muy fuerte, este viento está muy duro, estas olas están muy grandes y Jesús está muy lejos. No voy a alcanzar a llegar a él. Y resulta que empezó a hundirse. Y saben que esto nos puede suceder a nosotros muchas veces, a pesar de que nos damos cuenta que Dios es un Dios sobrenatural, que es un Dios poderoso, que podemos decir verdaderamente existe un Dios maravilloso, un Dios que obra de maneras inexplicables para los humanos, aún habiendo tenido experiencias como las que yo les he contado o les mencioné hace un momento. Aún muchas veces cuando pasamos por dificultades, por momentos que nos son difíciles, entonces es donde se pone a prueba nuestra fe. Y quizás el Señor nos diga, pero ¿por qué dudas? ¿No has visto mi poder? ¿No has visto la manera en que yo obro? ¿No has visto cómo puedo obrar de forma sobrenatural? ¿No sabes que para mí no haya nada imposible? Y yo creo que muchas veces nos sucede esto a nosotros, que cuando vemos como que Jesús está muy lejos, como que es un milagro difícil de alcanzar, como que esta situación está muy complicada y tal vez le ponemos peros a lo que Dios puede hacer y se nos olvida que es el Hijo de Dios, se nos olvida que es el Todopoderoso y que puede obrar a nuestro favor y que puede hacer cosas maravillosas. Entonces, yo te invito para que en este día pensemos quizás en qué está fallando nuestra fe, en qué nos puede decir, por qué dudas nos puede decir el Señor. Y así como yo he tenido unas experiencias maravillosas y muchas personas han tenido experiencias asombrosas de sanidad, de milagros en su familia, en su casa, financieros, en su espíritu, han tenido sanidad del alma, han recibido bendiciones hermosas. Han comprado sin dinero, como contaba un testimonio, el Señor sanó sus corazones que estaban a punto y decididos a morir. En fin, muchísimos milagros sobrenaturales que hace hoy día el Señor y continuará haciendo, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, creamos en que Dios va a obrar en nuestras vidas, va a obrar un milagro en tu vida y no vas a tener temor de la tempestad, de la situación que tú veas a tu alrededor, sino que concentradito mirando a Jesús, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces no miremos para los lados como le pasó a Pedro, que eso fue lo que hizo que se hundiera, sino que pongamos los ojos en Jesús y digamos, yo camino sobre las aguas, está esta tempestad difícil, pero mire, tengo que estar enfocado, creyendo en lo que Él va a hacer. Y nos van a contar unos chicos de la Iglesia Cristiana de Victoria en Victoria, jóvenes victoriosos, nos van a contar sus testimonios, de qué manera sobrenatural Dios ha obrado en sus vidas, y sé que esto va a fortalecer tu fe y te va a animar a seguir creyendo y confiando en el Señor. Hola, hola, muy buenas noches para todos. Andre, de verdad que muchísimas gracias por esta hermosa palabra, gracias por compartirla con nosotros, al igual que tu testimonio. De verdad que es impactante y nos hace pensar que lo que yo les repetía la vez pasada, de que Dios no es un Dios que se quedó en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino a la tierra, hizo cosas sorprendentes y dejó su huella aquí plasmada, su huella en la historia. Y cuando partió de este mundo, también dejó en nosotros el Espíritu Santo para poder hacer cosas sorprendentes en su nombre. Incluso la palabra de Dios dice que vamos a hacer cosas mayores en el nombre de Él. Entonces esto es para de verdad como ponernos a pensar, y no solamente es por escuchar una palabra bonita y unos testimonios bonitos, sino simplemente empezar a accionar también nosotros, que cuando venga la circunstancia difícil, que cuando venga ese gigante, que cuando nos sintamos como Pedro que nos vamos a hundir, recordemos que Jesús está con nosotros, que Dios está con nosotros y que tenemos al Espíritu Santo de Dios ahí para respaldarnos, para ayudarnos en cualquier situación. Yo creo que no hay nada más hermoso que sentir ese respaldo de parte de Él. Y eso solamente es posible cuando nos apropiamos de las palabras que hemos escuchado, cuando las empezamos a poner por obra. En serio que espero que estas palabras hayan quedado en sus corazones y declaro que van a dar fruto al 100%. Y voy a contar rápidamente un testimonio muy personal.
Resulta que cuando yo estaba pequeña, yo sufrí de asma hasta los 6 años y yo pues estaba muy pequeñita y recuerdo como ciertas cosas. Y una de las cosas que más recuerdo es que cuando tenía como 3 años más o menos, fue la primera vez que me internaron en la clínica. Y era terrible porque me tenían que colocar oxígeno, me tenían que colocar suero y eso era horrible, yo lloraba muchísimo. Pero cuando mi mamá llega a los pies del Señor y empieza a conocer de Él y empiezo pues yo también a ir a la iglesia, Él hace algo muy bonito y es que me sana. Y después a partir de eso, como que hubo un antes y un después en mi vida, ¿sí? De todas maneras yo digamos que era súper sobreprotegida por esto mismo, por la enfermedad, no podía correr, no podía nadar, no había aprendido a montar bici y muchas cosas como que no las hice, sí, cosas de mi infancia. Cuando yo cumplí 11 años, me dio un episodio de asma nuevamente y yo recuerdo que yo decía, no lo voy a aceptar y no me voy a aplicar inhalador y no quiero nebulizaciones, yo no quiero nada de eso porque yo soy sana. Y con mi mami botamos los inhaladores y botamos todo eso y ahora soy una niña, no soy una niña, una mujer, soy una mujer muy activa, me gusta mucho hacer ejercicio, hago deporte. Hace poco aprendí a montar bici y hace poco aprendí a nadar, pues por esto mismo. Estoy dejando atrás muchos miedos, digamos que a causa de esa enfermedad se fueron generando en mí. Ya estoy haciendo cosas diferentes y de verdad que Dios me ha respaldado en cada área de mi vida y pues no sufro de asma, no he tenido esos episodios. Y los médicos decían que era imposible, así como no, usted no se va a sanar, usted no va a poder tener una vida normal porque va a tener que estar pegada a sus inhaladores, vaya siempre a donde viaje o cualquier lugar con los inhaladores. Pero fue un acto de fe y yo creo que eso es lo que hace posible esas cosas sobrenaturales, ¿sí? Ese acto de fe, de uno creer en lo que Dios ha dicho, de creer en la palabra, de creer en lo que ha estado haciendo en nuestras vidas. Como les decía la vez pasada también, el solo hecho de despertar un día más es un milagro. Entonces, apropiémonos de eso, apropiémonos de ese milagro que somos en Cristo y aprendamos a vivir para Él y aprendamos a depender solamente de Él. Vamos a escuchar un último testimonio, es de nuestro amigo joven victorioso Daniel José, que quiere compartirlo con nosotros. Y vuelvo y digo, espero que estos testimonios sean para llenarlos a ustedes también de valentía y que diga, así como le pasó a él, también me va a pasar a mí, porque no es simplemente escuchar y escuchar, sino hacer algo en nuestras vidas, porque Dios no es un Dios quieto ni es un Dios muerto, es un Dios vivo que continuamente está impactando nuestra vida. Entonces, escuchen este testimonio y de verdad que espero que tengan un excelente fin de semana. Los quiero mucho. Hola, mi nombre es Daniel y gracias Alejandra por permitirme este espacio. El día de hoy les vengo a contar una cosa sobrenatural que me pasó hace unos años. Cuando tenía 13 añitos me llegó una enfermedad muy extraña donde se me caía la piel, sobre todo de las manos y de la planta de los pies. Literalmente como en los memes de hoy en día hacía y sacaba la tira así de piel. Igual en los pies, esto me hacía que pues mis manos como mis pies fueran mucho más sensibles, lo cual no me permitía estar mucho tiempo parado. Muchas cosas se me limitaban porque no podía hacer casi ni fuerza, no porque me faltara fuerza, sino por la sensibilidad de las manos. Esto acompañado de un dolor de huesos, de una pequeña, como cuando a uno le da varicela, que le da una pequeña insoportable, que es como, se podría decir, desesperante. Y bueno, todo esto pasó y viví hace más o menos 1 o 2 semanas. Esto pues debido a que fue a un médico y no, pues me dijeron que esa enfermedad era huérfana, es decir, no se tenía antecedente alguno, es decir, no se había tratado ni se había visto por primera vez. Entonces me recetaron unas cosas, bueno, eso no me funcionó. Gracias al amigo de mi mamá, perdón, con el cual estoy muy agradecido. Gracias, bendiciones, si estás viendo este video, te doy muchas gracias. Pudimos contactar al mejor médico de Cúcuta. Él me miró y pues me dijo lo mismo, de que esta enfermedad no tenía antecedentes, de que esta enfermedad era como así, o sea, extraña, nunca se había visto. Sin embargo, me envió unas recetas, es decir, medicamentos, los cuales, como se dice acá, le dio al tiro, es decir, era lo correcto. Entonces, pues bueno, me traté, sí, mejoraba, a veces no, a veces sí. Bueno, entonces
pasó lo siguiente. Una noche, un sábado, me acuerdo yo, ya estaba cansado, estaba triste porque yo decía, yo soy un niño, ¿por qué tengo que sufrir esto si no he hecho un pecado? Sí, o sea, no he fornicado, no he hecho un pecado grande como para merecer una enfermedad que yo pensaba no tiene cura, ¿sí? Entonces, bueno, le oré al Señor. Yo tenía unos ahorros, yo dije, voy a llevarlos el día de mañana y voy a ir a ese culto, sea lo que sea, cueste lo que me cueste, porque el calor, y más en Cúcuta, el calor hacía que me picara demasiado el cuerpo. Entonces yo tenía que estar mojándome constantemente o con un ventilador para mí solo. Y pues en la iglesia no habían tantos ventiladores, ¿sí? Entonces ese día me preparé, me alisté y mis papás me dijeron que no, que porque estaba enfermo, yo no estaba yendo a la iglesia por la misma cuestión. Entonces fui y llevé mi ofrenda y en la alabanza pues me conecté con el Señor, oré, recibí la palabra, di la ofrenda, di mi testimonio y fue como si ese domingo, o sea, Dios me sanó. Ese domingo yo salí y ya no tenía nada y no quiero, porfa, que lo tomen como de que no, pues yo ofrendé y Dios me sanó. No, porque yo llevaba esa ofrenda, pero una ofrenda material. Pero la verdadera ofrenda que yo llevaba era mi corazón dispuesto para entregárselo a Él. Entonces, yo entregué mi corazón, todo esto, y el siguiente domingo yo di el testimonio porque nadie sabía que yo iba enfermo, nadie sabía que yo iba como iba. Entonces, di mi testimonio y pues bueno, fue de gran ayuda para algunas personas. Y pues básicamente este fue mi experiencia sobrenatural con Dios. Y pues espero que les haya influido, pues claro, esto muy resumido. Y pues espero que haya influido en sus vidas para que vean que Dios sí es un Dios que escucha, es un Dios que sana, es un Dios sobrenatural. Entonces, de nuevo muchas gracias Alejandra por este espacio y saludos a todos los jóvenes.